Kanji del japonés, Hanja del coreano, el alfabeto latino, sistemas alfasilabarios, abugidas, el élfico del Señor de los Anillos, el galifreño o galifreya. Fue un batiburrillo de ingeniosos sistemas de escritura que se han usado o se usan a lo largo y ancho de nuestro mundo. ¿Por qué el japonés y el coreano usan chino? 3 sistemas de escritura distintos para 3 idiomas distintos. Vale, es cierto que dejé ese hilo abierto y no lo cerré. Hoy lo haré. Pero primero, alfabeto árabe. Alifato. El alfabeto árabe, alifato, es lo que llaman un abyad, que significa que las vocales se dejan a libre interpretación del lector. No se escriben. Aunque sí que hay vocales en árabe, no se escriben en la mayoría de los textos. Según tengo entendido, tienen 2 tipos de vocales, las largas y las cortas. Las largas, que suenan largos, se ponen como letras sin más. Y las cortas, que suenan cortos, se ponen como tumorcillos encima o debajo de las consonantes. Las cortas son las que se suelen omitir. Por eso sigue considerándose un abyad. Y solo se ponen en textos didácticos o en palabras que quieren que pronuncies de forma muy específica, cosa que parece que ocurre mucho en el Corán. I don't know. Resulta que la escritura del árabe solía ser algo parecido a una taquigrafía, o sea, un texto con poco detalle para anotar cosas rápido, como el sistema de escritura de los médicos, por ejemplo. Pero con la expansión islámica tuvieron que hacer cambios para enseñar el Corán a más gente y para usarlo en Por eso, si te fijas en el alfabeto árabe, alifato, hay muchas letras que son prácticamente iguales. Esto es porque antes eran la misma letra, pero vieron la necesidad de especificar mejor el sistema de escritura y añadieron puntos para plasmar los distintos sonidos en el papel. 2 datos extra. 1, que creo que es common knowledge, pero lo comento. Se escribe de derecha a izquierda, lo cual es muy divertido si te metes en Wikipedia y pones el idioma en árabe, porque de pronto Wikipedia está al revés y es como jugar al mundo espejo en Mario Kart. Has desbloqueado un mundo nuevo. Y la segunda, la primera letra se llama alif, por eso lo de alifato. Este alfabeto no solo se usa en árabe, se usa en persa, urdu, pastún, kurdo y uigur. Y se usó en turco, suajili y malayo, donde el alfabeto latino le robó la silla. As it happens. También tiene características similares con el hebreo, por eso es el abyad, y también se escribe de derecha a izquierda. Vale, ahora sí, caracteres chinos. Ya he hablado de los caracteres chinos y de lo que son en otro vídeo, pero lo que descubrí más tarde es que los caracteres chinos se han usado en muchas lenguas aparte del chino. Esto es porque la escritura china es muy antigua y muchas lenguas de Asia no tenían un sistema de escritura establecido, así que se lo robaron a los chinos, que para algo lo tenían. Esto es lo que ocurrió en Corea, en Japón y en Vietnam. Pero lo divertido no es que los robaran, porque eso ocurre constantemente entre lenguas, sino los paralelismos entre sus historias y los diferentes resultados que tuvo la jugada. Dejadme contaros una historia. Érase una vez 3 países. Cada uno de ellos tenía un idioma propio, pero no tenía sistemas de escritura. Miraron con envidia al gigante que tenían al lado y tomaron prestado de forma indefinida sus caracteres. Los usaron durante siglos, pero luego se dieron cuenta de que tenían muchos analfabetos porque había muchos caracteres chinos y no tenían ninguna relación con la fonética de sus idiomas. Así que la gente tenía que hacer verdaderos esfuerzos por alfabetizarse o caracterizarse. Por eso buscaron una solución, cada uno de una forma distinta. En Vietnam, lo que ocurrió fue colonialismo. Desde tierras lejanas, allá donde se ponía el sol, llegaron unos extraños visitantes. Se hacían llamar franceses. Estos descubrieron que los vietnamitas estaban usando caracteres chinos que nadie sabía escribir. Descubrieron incluso, con horror, que usaban combinaciones de caracteres imposibles de aprender para expresar palabras vietnamitas. Ante tal panorama, les ayudaron a crear un sistema de escritura propio que mejor reflejara su lengua. No, claro que no. Decidieron hacerles escribir con alfabeto latino, porque eran franceses. Para hacerlo, siguieron una estrategia muy astuta. Buscaron todos los acentos que pudieron encontrar y los escupieron con gusto sobre el idioma. Muchos se han preguntado cuál es la obsesión de los franceses con los acentos, pero nadie ha encontrado la respuesta. Ahora viajamos a Japón. La solución de los japoneses no fue una solución. Fue una fiesta que se les fue de las manos. Ellos tenían 3 sistemas de escritura usados por separado. Utilizaban caracteres chinos en textos oficiales. Luego, los monjes inventaron un alfabeto silábico, el katakana, basado en la simplificación de caracteres chinos. Por otro lado, surgió el hiragana, que se basó en la forma en cursiva de los caracteres chinos. Estos últimos habían sido usados siempre por las mujeres, por lo que cuando éstas descubrieron con entusiasmo el hiragana y su simpleza pero familiaridad, lo adoptaron con gusto.
Así se empezó a usar el hiragana en textos no oficiales entre mujeres y para novelas populares, mientras que el katakana, junto con los caracteres chinos conocidos como kanji, se usaban para textos más serios. Más adelante, todos los japoneses se reunieron y decidieron cuál de sus 3 sistemas de escritura usarían en el futuro. De esta forma, todos podrían entenderse, la población con menos estudios tendría más fácil acceso a la alfabetización y todos vivirían en paz y armonía. No, siguen usando los 3, a la vez. En la misma frase, el katakana se usa para pronunciar extranjerismos, palabras prestadas, el hiragana para expresar la gramática y el kanji para los sustantivos y palabras clave. Aunque, dependiendo de la audiencia a la que esté dirigido, se usan más distintos sistemas. Los textos de los niños o alguna literatura juvenil usan solo hiragana, pero los periódicos usan mucho kanji. Aquel que se adentre en el aprendizaje del japonés deberá memorizar alrededor de 1000 caracteres para considerarse culto. Nuestro último destino es Corea. Su solución fue, sin duda, la más elegante. En el siglo XV, el rey Seongjong el Grande, al ver que había muchos analfabetos debido a que el chino tenía poca relación con el coreano, creó un alfabeto basado en la fonética de su idioma, para que incluso las personas con menos educación pudieran aprenderlo sin mucho esfuerzo. Así se inventó el Hangul. Pero claro, los elitistas intelectuales, esos que se encuentran en todas las sociedades, estuvieron oponiéndose durante siglos, diciendo que los caracteres chinos eran la verdadera lengua. Más adelante, además, llegaron unos visitantes de allá donde se alzaba el sol, conocidos como japoneses. Estos prohibieron el coreano durante un tiempo. Pero a pesar de las dificultades, el Hangul es ahora el alfabeto que se usa para escribir esta lengua. Hoy en día, los caracteres chinos, conocidos en coreano como hanja, solo se estudian para leer textos antiguos. Y estas son las 3 reliquias de la muerte. No, vale, ya me calmo, ya. Se acabó. Vale, pero voy a explicar cómo funciona el Hangul porque sinceramente me parece un sistema muy satisfactorio. Es maravilloso. Vale, es un alfabeto. Tiene 24 letras, 14 consonantes y 10 vocales. Al parecer, los símbolos de las consonantes y las vocales se parecen a la forma que hace tu boca o tu lengua cuando la pronuncias. Pero, no sé. Supongo que es relativo. Lo divertido es que, al contrario que el alfabeto latino, no se escriben en línea una detrás de otra. Se escriben en cubitos, cada uno de los cuales es una sílaba. Esto no solo es útil para poder ver las sílabas de un vistazo, sino que además permite escribir el coreano en vertical, que es lo que llevaban haciendo siglos con caracteres chinos. O sea, en esencia, es un alfabeto disfrazado de caracteres. Me parece maravilloso, la verdad. Vale, y así queda explicado por qué usan chino otros idiomas. Moving on, el braille. Vale, a ver, el braille no tiene mucho misterio. Son bloques de 6 puntitos que están o no están. Y a cada combinación le asignas una letra. Y dices, ¿cuántas letras puedes usar con este sistema? Permíteme mostrarte el mágico mundo de la combinatoria. Tienes 2 opciones para el primer punto, negro o blanco. Para cada opción tienes otras 2 opciones, o sea, 2 por 2, 4. Y así vas construyendo el árbol y terminas con 64, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 elevado a 6, 64. Magic. Lo curioso que tiene el braille es que es un sistema de numeración binario, unos y ceros, puntos y vacíos, que surgió antes de la informática, which is interesting. Claro, pero entramos en un problema. 64 opciones. ¿Y el braille chino? ¿Cómo representan los miles de caracteres? Yo sé que nunca te habías planteado esto y no tengo claro si esta información la necesitas para algo, pero oye, the more you know. Hay que partir de un conocimiento base. En el chino todos los caracteres son un sonido monosílabo. Hay palabras formadas por varios caracteres, pero todos los caracteres son monosílabos. Y además cada sílaba tiene un principio y un final, es decir, la consonante con la que empieza y el sonido con el que acaba. De esta forma, cada carácter se representa con máximo 3 cubos de braille. Uno para el inicio, otro para el final, y digo máximo porque a veces el tono se omite, igual que en el pinyin. El efecto que tiene esto es que las palabras homófonas crean confusión. Vale, ¿y el braille japonés? Con sus maravillosos 3 sistemas de escritura, pues en el japonés el braille se conoce como tenji, que significa caracteres de puntitos. Caracteres de puntos. Es curioso, ¿vale? Al parecer es un sistema de escritura abugida, que ya expliqué en el vídeo anterior, pero aquí en lugar de ser importante la consonante, lo son las vocales. Se ponen las vocales en la esquina superior izquierda y las consonantes en la esquina inferior derecha. Las vocales pueden ir solas, pero las consonantes no, por eso son más importantes,
Y ya está, esto es todo lo que tenía que decir sobre los sistemas de escritura del mundo. Hay muchos más que no he mencionado, pero creo que he cubierto un rango decente. Porque, a ver, somos muchas personas en el mundo y tenemos mucha historia por detrás. Ya no sé si por delante. Las cosas no están tan claras. También hay alfabetos ficticios de los que no he hablado, pero bueno, tal vez me lo reserve para hablar de world building algún día. Who knows? Y ya está. Puedes irte.